Buenas tardes, estimado público. Mi nombre es Giner Lugarte, miembro de la Comisión de Proyección Académica de la Asociación Civil Derecho Sociedad, y a nombre de esta les doy la bienvenida a esta nueva sesión de entrevistas gestionada por el portal jurídico interdisciplinario Polemos. En la presente nos acompaña Alexandra Morinia Dimitrijevic, abogada por la Universidad de Lima, diplomada en Estudios Políticos y Constitucionales por el centro respectivo del Ministerio de la Presidencia en España. Actualmente es docente contratada en la Universidad San Martín de Porres en los cursos de Derecho Constitucional Comparado e Historia Comparada, y dicta la asignatura de Derecho Administrativo 2, Derecho Regulatorio, en la Universidad Científica del Sur. En la presente oportunidad nos comentará su apreciación crítica sobre los actos de irrupción en el Capitolio, en Washington, el 6 de enero, recientemente acontecidos, y a propósito de la reciente ratificación por parte del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica de Joe Biden como el nuevo presidente del mismo país. Buenas tardes, doctoranda, la escuchamos. Muy buenas tardes. En primer lugar, como siempre, muy agradecida con la Asociación Civil Derecho y Sociedad y en particular con Polemos por esta grata, como siempre, invitación, ¿no? Para hablar de un tema de bastante actualidad y que para mí es apasionante como el derecho constitucional comparado, ¿no? Asignatura que imparto e impartiré en este verano 2021. Una pequeña precisión también, en la Universidad Científica soy profesora de Derecho Constitucional y Administrativo, y luego reiterar pues mi agradecimiento a tu organización por esta amabilísima invitación. ¿Okay? Agradecerle a usted por su tiempo. Y procedemos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los elementos comparativos que usted considera, tanto en términos de similitud como en diferencia, que hay entre la enmienda 25 de la Carta Constitucional norteamericana y la institución de vacancia de la Presidencia de la República por incapacidad moral permanente, que está expresa en nuestro inciso 2 del artículo 103 de nuestra Carta Fundamental? Muy bien, Giner. Yo creo que es importante, antes que nada, reflexionar sobre la figura jurídica dentro del derecho comparado, que es justamente la comparabilidad. Que se ha estudiado fundamentalmente, o por ejemplo, podemos recomendar al estudioso Giuseppe de Bergottini y también a Lucio Pegoraro, ¿no? Que hablan de esta figura de la comparabilidad, es decir, es posible comparar todo, es posible comparar cualquier régimen entre sí, ¿no? Hay voces que dicen que no, categóricamente, que el derecho comparado, pues hay pinzas. Sí estoy de acuerdo con que hay que tomarlo con pinzas, pensar en las diferencias culturales, sí, es verdad, pero eso no quita pues que echemos una mirada comparativa, porque existe una serie de funciones del derecho comparado escritas o descritas de manera bastante minuciosa e interesante y ordenada por el profesor de Bergottini en su libro sobre la materia, ¿no? En uno de sus libros sobre la materia. Entonces, creo en particular que como punto de partida es posible echar una mirada comparativa entre ambos regímenes, entendiendo que evidentemente el constitucionalismo latinoamericano tiene dos grandes influencias, ¿no? Dos grandes influencias. Una influencia de los Estados Unidos, porque el constitucionalismo latinoamericano, pues cuando nacen los estados, ¿no? En las repúblicas latinoamericanas, pues se inspiran también en la independencia americana. Y en cualquier caso, este tema está explicado, por ejemplo, por autores como el mexicano Jorge Carpizo, ¿no? Donde hablan, en efecto, de la influencia, ¿no? Del constitucionalismo norteamericano en las nacientes repúblicas, ¿no? Y sobre todo en el modelo presidencialista, que no en todos los países de América Latina hay presidencialismo puro. Yo diría solamente, prácticamente en México, podríamos hablar de un presidencialismo puro. En nuestros países, por lo menos en el Perú, tenemos un régimen bastante híbrido, ¿no?
Y la otra influencia que lógicamente tiene América Latina viene de España y fundamentalmente la Constitución de Cádiz, ¿no? Quien escribe sobre esto, cosas escritas desde luego, pero yo podría recomendar el artículo de Alan Brewer Carías, ¿no? El constitucionalista y administrativista venezolano, de muy respetable, ¿no? Muy interesante, y un referente, ¿no? Creo que el constitucionalismo de América Latina inicialmente pues ha tenido unas influencias de Estados Unidos y de España. Son sus dos grandes influencias iniciales. Que hay transformaciones en la mirada, es verdad, y se tiene que estudiar y nos tenemos que, como América Latina que somos, tenemos que profundizar la mirada comparativa entre países latinoamericanos. Eso no quita que podamos mirar y hacer un ejercicio comparativo que siempre, por lo menos para efectos pedagógicos, es bueno, ¿ok? Con respecto a la enmienda 25, ¿no? En su sección 4 específicamente, se habla de que esta incapacidad es para ejercer los poderes y deberes del cargo y están referidos a la incapacidad mental, a la incapacidad física. ¿Ya? O sea, cuando la persona no tiene capacidad mental ni física, pues el vicepresidente asume inmediatamente y se quiso. Se vio la posibilidad de aplicar esta causal o esta enmienda, pero yo personalmente no estoy de acuerdo con que esto fuera aplicable, ¿no? Luego tenemos la enmienda 14, ¿no? Que si tú la lees, puedes ver muchas más similitudes tal vez con lo que fue el asalto al Capitolio y todas las actitudes que el señor Trump tomó alrededor o con relación a eso, que luego profundizaremos más al respecto, ¿no? La enmienda 14 fue pensada para casos de rebelión, insurrección, aquella persona que incite o aquel funcionario que incite la insurrección, que podemos ver claramente en las actitudes del señor Trump que configurarse, no podría volver a ocupar cargo alguno, ¿no? Por lo tanto, se pensó también en esa causal, pero los constitucionalistas norteamericanos están discutiendo esto y consideran que en verdad esta enmienda nunca ha sido empleada en la historia de los Estados Unidos y esta enmienda ha sido pensada para una situación general del siglo XIX, ¿no? Y no ven que esto pueda aplicarse. Ahora hay otros que dicen que podría aplicarse. Con respecto, regresando a la pregunta sobre esta enmienda 25, ¿no? El profesor de la Universidad de Oviedo, que es bastante recomendable de leer, Miguel Presno Linera, tiene un blog en el cual pues analiza varios temas importantes en el derecho constitucional. Y en su último post, si no me equivoco, hizo referencia justamente a esta causal. Y él considera, y coincido con la incapacidad, se refiere más que nada a la física o enfermedad mental, ¿no? Yo no considero que el artículo nuestro se refiera a eso, más bien está en un campo de indeterminación que, como ya hemos visto en los últimos meses, no ha sido aclarado por el Tribunal Constitucional y en el artículo tampoco hay muchas luces al respecto. En cualquier caso, la enmienda 25 es más nítida, es para incapacidad mental, problemas mentales o enfermedad, ¿no? No creo y coincido con el profesor Presno que esta enmienda sea aplicable, ¿no? En la Constitución americana
nítidamente también se distingue esta enmienda 25 de la figura del impeachment o juicio político, que es lo que se ha hecho, que es con lo que se ha procedido, ¿no?, en los Estados Unidos. La Constitución americana tiene una estructura muy peculiar, no es la estructura que tenemos nosotros en nuestro constitucionalismo, que puede haber un preámbulo, los artículos, se suele empezar con la parte de derechos fundamentales, ¿no? Luego va la parte orgánica, ¿no? Esa es la estructura tradicional, con algunos cambios, ¿no? Con algunas diferencias, pero ese es el patrón, digamos, ¿no?, de una constitución escrita, ¿no?, típica. Pero esta constitución, que por cierto es la primera constitución escrita de la historia, ¿no?, porque la Carta Magna de 1215 pues no se le considera una constitución en el sentido moderno del caso, ¿no? Esta constitución tiene una estructura diferente, ¿no? Lo que tienes primero es la parte orgánica, la constitución con ese nombre, aunque todo es constitución, o casi todo, ¿no? Pero con ese nombre se le denomina a la parte orgánica, la que regula los 3 poderes del Estado y el tema del federalismo, que también es así como el presidencialismo, es una creación americana, ¿ya? O norteamericana, porque con el término América hay una polémica, y yo no diría polémica, en realidad América para mí es todo el continente, pero la Constitución norteamericana o de los Estados Unidos es una constitución que tiene una estructura peculiar, repito. La parte orgánica está en el texto denominado Constitución, y por cierto, tiene pocos artículos, pero son todos muy largos y tienen secciones. Y luego viene el famoso Bill of Rights, que se adhiere como enmiendas. Actualmente yo creo que hay 27 enmiendas, de las cuales las 10 son los derechos fundamentales. Ahí tienes la parte dogmática de la Constitución americana. Está al final. O sea, la parte está después de lo que denominan Constitución, pero realmente la parte dogmática obviamente es Constitución. O sea, obviamente, técnicamente podríamos llamar Constitución del artículo 1 de lo que se llama en sentido estricto Constitución hasta la 10ª enmienda. Y de ahí vienen otras cositas que en realidad forman parte, pero parte orgánica, Constitución, parte dogmática, Bill of Rights, es decir, del 1 al 10, de las enmiendas 1 a la 10. Dicho esto, el impeachment está regulado en el artículo 2, referido al Poder Ejecutivo, el Executive Power, en la sección 4, ¿no? En la sección 4. Y el impeachment es este juicio político que se realiza al presidente por una serie de causales, por 4 causales. Por treason, traición, por bribery, que quiere decir coima o soborno, ¿no? Bribery, y finalmente por esta figura de los high crimes and misdemeanors. High crimes and misdemeanors, que son como, digamos, son cuestiones que incluso tampoco están tan definidas, pero precisamente este es un juicio político. En cuanto a la incapacidad moral en el Perú, no seré yo la que abunde en la materia, se ha escrito muchísimo, ¿no? Han corrido en estos últimos meses ríos de tinta sobre esta materia, pero brevemente podría mencionar, como lo he mencionado en algún artículo que he escrito, creo que para el artículo que escribí para la revista Derecho del Estado, que el profesor Landa, por ejemplo, ha señalado que en algún artículo, creo que para otra revista, que este es un elemento o una incrustación del parlamentarismo, o sea, una matización en nuestro régimen híbrido, ¿no?
Mientras que Domingo García Belaúnde, que incluso tiene un libro sobre la materia, señala que esto de la incapacidad moral es igual al impeachment norteamericano, ¿no? Es como que el aterrizaje en América Latina del impeachment. Esa es una tesis, esa es la tesis de García Belaúnde, ¿no? Pero en cualquier caso, sea cual fuere la tesis, si estamos en el asalto al Capitolio y extrapolásemos la situación a la normativa peruana, ahí sí, si comparásemos con los temas estos de Vizcarra, no sé si recordamos, hacemos un viaje breve a los meses de noviembre, septiembre, ¿no? Donde se vieron todos estos temas, ¿no? Y se hablaba, ¿no? De estos temas de Richard Swing, ¿no? Que ya no está, de este tema ya no se habla, ¿no? Pero en esos meses que no distan tanto del presente, se hablaba de este contrato con Swing, su cercanía al presidente, etcétera, al entonces presidente, se hablaba también del tema del Club de la Construcción, que son temas graves, ciertamente, pero que realmente configuran incapacidad moral permanente, ¿no? Pero si extrapolásemos el caso de Estados Unidos a la normativa peruana, por solamente un ejercicio mental comparativo, ¿no? Y recordásemos el importante estudio del profesor García Chávarri, y te lo mencioné en la entrevista anterior sobre la incapacidad moral, que decía que en sus conclusiones el profesor decía que eran temas que, era por temas que hieran altamente la dignidad, no sé si en estas palabras, pero que ataquen o atenten grave contra la dignidad del cargo, ¿no? No nos gusta la corrupción y hay que luchar contra ella, pero amerita a un presidente por procesos que todavía están en curso o por situaciones como las mencionadas. Sin embargo, en el asalto al Capitolio vemos que sí, por lo menos en mi opinión, vemos que sí hay un ataque o vemos que sí hay una entidad mayor, una intensidad mayor. ¿Por qué razones? La primera, Donald Trump, quien tiene el poder, o tenía el poder, ¿no? Él era el presidente, el incumbent, ¿no? Como se dice en la terminología anglosajona, ¿no? Estaba participando en las elecciones, queriéndose reelegir, cuestión legítima. Además, es una persona que, nos guste o no, tiene un arrastre y tiene un capital político, pero que no ganó las elecciones, ¿ya? Entonces, esta persona, que ha sido un empresario de éxito toda su vida, lamentablemente no tenía tolerancia a esa frustración, ¿no? Y no le sentó bien haber perdido y no aceptó ese fracaso. Y ese tema lo llevó a negar, ¿no? O no aceptar algo sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, en las transmisiones de mando. Se negó rotundamente a aceptar los resultados e incluso, y tú lo sabes, constantemente hablaba de fraude, empleando su cuenta de Twitter para señalar ello, empleando mayúsculas, constantemente empleando esta red social pues para mostrar su desacuerdo. ¿Tiene derecho al pataleo? Sí. ¿A reclamar? Sí, pero tenía que mostrar evidencias y no las tenía. En un caso que podría ser parecido, pero que no terminó siendo exactamente igual, tenemos el antecedente, que incluso es una sentencia de la Corte Suprema, de Bush versus Al Gore, ¿no? Bill Clinton, habiendo agotado los 2 mandatos que le permite la Constitución de los Estados Unidos,
pues ya no puede presentarse, evidentemente, ¿no? Son 2 periodos. Candidatea el señor Al Gore, que fue luego un líder o las primeras voces del cambio climático, Al Gore, contra George Bush, el hijo del expresidente, su padre también fue presidente, George Bush padre, ¿no? Y George Bush hijo se enfrenta a Al Gore y el resultado es bastante cercano, ¿no? Entonces hubo una polémica con algunas mesas en Florida, ¿no? Y este tema llegó a la Corte, pero había evidencia del caso. Y al final el triunfo se le dio a Bush. Y hubieron problemas en la transmisión de mando en ese momento. Algunos, yo he escuchado en un podcast de The Economist, me parece, que algunos sugieren que estos problemas en la transmisión de mando pudieron estar ligadas a una, digamos, poca fuerza de los Estados Unidos para, por ejemplo, anticiparse a lo que pasó en 2001, las Torres Gemelas. O sea, esas deficiencias en la transmisión de mando generan deficiencias en la gestión. Yo espero, sí, yo espero que eso cambie, ¿no? Perdón, yo espero que eso no suceda ahora, ¿no? ¿Qué más tenemos con Trump? Trump hablaba pues de un plan. Trust the plan, ponía en el Twitter, ¿no? Stop the steal, ¿no? Acaben con el robo, ¿no? Cuando no presentó ningún tipo de evidencia, estos problemas son posibles de que ocurran, o estas confusiones, ¿no? Son producto también de que los Estados Unidos no tienen un órgano, como por ejemplo acá tenemos la OMPE, en otros países tienen al Ministerio del Interior, que ven las elecciones, allá no tienen 50 sistemas electorales, además, lo cual complica un poco el tema del conteo, ¿no? Pero sin haber llegado a un fraude, ¿no? Y él señalaba sin pruebas que había existido un fraude de manera sumamente temeraria, además, ¿no? Luego, hay videos del hijo de Trump, Donald Trump Jr., no sé si los has visto, donde están como que en un centro de operaciones, felices de la vida, celebrando el asalto al Capitolio, o celebrando la llegada de estas personas al Capitolio, ¿no? Entonces, y Trump estaba ahí, con la música, esta canción de Umberto Tozzi, versionada por Laura Branigan, Gloria, ¿no? Entonces hay evidentemente Trump hasta el último momento, ¿no? Se mostró renuente incluso a tener ese gesto tan propio, tan típico en la política americana, de los Estados Unidos, mejor dicho, hay que tener nuevamente cuidado con el término América, ¿no? Que no se había visto, ¿no? Porque, por ejemplo, a excepción del tema, la transmisión de mando, que a pesar de todo, hubo transmisión de mando, evidentemente, ¿no? La democracia implica alternancia en el poder, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar gente de distinto signo político, ¿no? Como Bush padre, ¿no? Que fue elegido en el 88 y me parece que no fue reelegido en el 92 y gana Clinton, ¿no? Y al final terminaron siendo amigos. Hay una memorable carta que le deja a Clinton cuando le entrega el poder. Y el hijo, Bush, tan cuestionado en los años 2000 por el tema de Irak, ¿no? Le hizo una transmisión modélica a Barack Obama, ¿no? Es decir, Barack Obama, al punto que Barack Obama habla de esa transición en su nuevo libro, ¿no? Memorias, una tierra prometida, ¿no? Entonces, y si repasas incluso, Carter a Reagan, ¿no? La historia reciente, ha habido una concordia, incluso van a las transmisiones de mando. Bush se fue en helicóptero. Entonces,
hay actitudes y situaciones, pero las más graves son que aparentemente había un plan, hay un video, has usado el día de la toma del Capitolio, el propio amo, ¿no? Y sin una condena firme, las cosas parecen que sí. Esta combinación de factores, disculpa que me extienden esto, pero esta combinación de factores lleva a considerar, es un ejemplo de cómo se puede atentar gravemente contra la dignidad presidencial e incluso yo diría hasta con la democracia. En seguimiento de ello, ¿cuál considera usted que es la diferencia entre Estados Unidos de Norteamérica y Perú en cuanto al rechazo de los ciudadanos a las acciones adoptadas por sus representantes? ¿Cuál es la regulación particular de ambos países? Mira, rápidamente podríamos pensar en la primera enmienda de la Constitución, ¿no? En la First Amendment, ¿no? Que es el primer artículo del Bill of Rights, ¿no? Que habla del free speech, de libertad de expresión, pero también el right of assembly, el derecho a reunirse, pero pacíficamente. Y ese es el límite, ¿no? Luego, en Perú, el derecho a la protesta, lo dijimos también en la entrevista anterior, es un derecho fundamental y hay jurisprudencia al respecto. Salvo, pues, lo que te dije la vez pasada también, que evidentemente ningún derecho es ilimitado y evidentemente la condicionante de la pandemia, obviamente, yo personalmente no creo que las marchas hayan sido causa de la segunda ola, pero el tema de salud es un elemento a considerar y evidentemente también estas marchas han de ser pacíficas, ¿no? En todo caso, yo creo que en el caso peruano prevalecieron las marchas pacíficas, mientras que en los Estados Unidos fue claramente no pacífico, ¿no? Es decir, y fueron directamente a la casa, digamos, de la democracia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entraron al Capitolio con una, yo no sé qué tan firme han sido los efectivos policiales, ¿no? En este caso, porque cómo van a entrar al Congreso y prácticamente no estaban ahí, ¿no? No hicieron casi nada. Los diputados, los representantes estaban temblando. Alguna representante declaró que le había enviado mensajes de texto a su familia o WhatsApps para despedirse, ¿no? Esto nos recuerda al caso también de España, que va a cumplir 40 años este año, el 23 de febrero, ¿no? El golpe de Estado del general Tejero, ¿no? Que entra al Congreso de los Diputados de España, realizando tiros al techo, ¿no? Quieto todo el mundo, ¿no? Pero en este caso es similar, ¿no? Pero, o hace recordar un poco a eso, pero acá son los partidarios de Trump como los que de alguna manera fueron asusados a través de las redes sociales para que ingresen al templo de la democracia sin ningún tipo de formas y han sido condenados por el propio partido conservador, por el propio partido de Trump, ¿no? Que es el partido republicano, ¿no? Entonces, allí no hay una gran diferencia. Donde hay diferencias es en los hechos, ¿no? Mientras que en el Perú, los ciudadanos, en defensa de un presidente que ya no estaba en el poder vacado, o en defensa de la institución presidencial o de la estabilidad, digamos, ¿no? Democrática, los ciudadanos protestaron contra el Congreso, o contra los congresistas, en todo caso, que votaron a favor de la vacancia, y contra el presidente que asumió como consecuencia, pues, de la línea sucesoria establecida en la Constitución, que es el señor Merino, ¿no? Entonces, ese fue el caso, ¿no? En el caso de los Estados Unidos hay acusaciones temerarias de fraude
Hay grupos extremistas que se han estado formando en los últimos tiempos, como QAnon, por ejemplo, con teorías conspirativas, que muy cercanas o muy coordinadas, aparentemente habría habido una coordinación con un presidente que empleaba su cuenta de Twitter y no, probablemente no solo eso para asusar un poco a estas personas, ¿no? En plena coordinación para una cosa muy concreta y es mucho más grave, para parar una elección legítima, para parar la certificación, porque el asalto del Capitolio fue el día de la certificación del triunfo de Biden. No querían que el Congreso vote por eso. Y se metieron con todo, con una actitud un poco dócil de la policía, ¿no? Que imaginémonos que otros grupos hagan una protesta así. A lo mejor probablemente la cantidad de fallecidos hubiese sido mayor, ¿no? Es un ejercicio mental que están haciendo muchos, ¿no? Entonces, esa toma del Capitolio atentaba incluso con la democracia misma, ¿no? Yo no creo que Trump, yo creo que la democracia norteamericana ha sido lo suficientemente fuerte para resistir, no gracias a Trump, sino a pesar de Trump. Y yo no creo, pues, que con todo haya habido, pues, de Trump, no se puede decir, pero probablemente ha habido una erosión democrática y probablemente iba por ese camino. O sea, por ese camino estaba. Yo creo que si no se para a este tipo de, entre comillas, liderazgos a tiempo, cosas terminan. Si no, mira otras experiencias en América del Sur, ¿no? Entonces se paró, bueno, el voto popular lo logró, la democracia americana resistió, ¿no? Pero esto podía ir a más. Ahí nos podemos referir al libro de Levitsky y Ziblatt, ¿no? ¿Cómo mueren las democracias? How Democracies Die. Y habla de varios casos, entre ellos el que estamos hablando, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, sí, definitivamente hay un derecho, pero obviamente ningún derecho fundamental es ilimitado. Ni en el caso peruano, ni en el caso norteamericano, ¿no? Eso se aplica para todo. ¿De acuerdo? Y si nos remitimos a ello, al concepto de leyes federales y estatales que existen en Estados Unidos en su sistema jurídico, ¿cuál sería, ya no existe el sustento constitucional, sino el sustento legal para las protestas que se llevaron a cabo en el Capitolio? Si las hubiera, por supuesto. Como el sustento legal constitucional de... Si nos remitimos a leyes federales, leyes estatales, ¿cuál sería el sustento legal que hubiese habido para las protestas que se llevaron en el Capitolio? O en este caso, los actos de irrupción en el Capitolio. No se puede. No hay una cobertura. O sea, derecho a la protesta hay, pero fue una protesta violenta e irrumpieron tú no te puedes meter al Congreso de esa manera. No se puede. No lo hay. ¿De acuerdo? Y si aterrizamos ahora en el nuevo contexto, luego de la ratificación del electo presidente Joe Biden y ahora de su asunción, el día de ayer, el 21 de enero del presente mes, ¿cuál es el alcance de las nuevas órdenes ejecutivas que Joe Biden, como nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ha dado? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las consecuencias, los alcances de estas nuevas medidas, que son órdenes ejecutivas? Sí, mira, yo te voy a decir una cosa antes de pasar a las executive orders, una pequeña aclaración. La asunción de mando ha sido el 20 de enero. Y no es una fecha que la coloquen de una manera arbitraria, no, eso está ya establecido, ¿no? Me parece que está en una enmienda, así que es el 20. A ver, y luego pues quería referirme antes de pasar a las executive orders, a la situación jurídica en la que está metido Trump también, ¿no? El proceso de certificación avanzó y por eso Biden obviamente pudo juramentar, ¿no?
el oath se llama, ¿no? O-A-T-H, ¿no? El día 20 hubo una ceremonia en la cual Trump presente, como ya te dije, él se fue a su casa en Palm Beach, Florida, en su último viaje en el Air Force One, ¿no? Y dejó, pues, ¿no?, la presidencia de esa manera, como que por la puerta de atrás, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en este caso, recordemos, y te lo dije en la entrevista anterior, que él tuvo un primer impeachment. Es el primer presidente de los Estados Unidos que ha tenido 2 impeachments. El primer impeachment no prosperó en el Senado. Este impeachment está en marcha. Y tú me dirás, pero, profesora, si Trump ya no está en el poder, pero se va a votar en el Senado. Prosperó con una mayor cantidad de votos en la Cámara de Representantes, incluso con votos de republicanos que rechazaron categóricamente este desafío al establishment, ¿no? Entonces, por ejemplo, el senador, en realidad él es senador, ¿no? Mitt Romney, pero dentro de la Cámara de Representantes obtuvo votos incluso de su propio partido para el impeachment. Y luego tiene que pasar todo esto al Senado. Antes del 20, pues el Senado sí tenía una mayoría republicana. Pero ¿qué ocurre? Las elecciones de Georgia, que se dieron también, creo que fueron el mismo día o un día antes del asalto al Capitolio, que es un elemento importantísimo, lo de Georgia, ¿no? En Georgia, ganaron los 2 escaños de Georgia, los 2 demócratas. Un pastor evangélico, afroamericano, y un productor de documentales, demócratas. Ganaron. Que creo que eso fue lo que ha definido que en el Senado estén el Partido Demócrata y el Republicano en empate. Y según la normatividad, pues, quien desempata es la vicepresidenta Kamala Harris, con lo cual el Senado tiene mayoría demócrata. ¿Y cuál es el efecto pero por qué un impeachment después de que él ya se fue en helicóptero? Se fue en helicóptero y luego abordó un avión y se fue a Florida y ya. ¿Cuál es el efecto de esto? Si ya él no es presidente. Pero el efecto de esto es que no se podría volver a presentar en un futuro, ¿no? O sea, le afectaría esa idea, porque, como te repito, Trump tiene un capital político importante. No perdió por una gran diferencia. Entonces, la posibilidad de que se presente en el 2024 es alta, pero si esto prospera en el Senado, pues ya no, ¿no? Dicho todo esto, y ya yendo a la pregunta de las executive orders, pues las executive orders son disposiciones, ¿no?, que con carácter emanadas del presidente, del Poder Ejecutivo, del presidente de los Estados Unidos, del executive power, ¿no? Y estas executive orders u órdenes ejecutivas tienen una fuerza de ley, son como leyes que dicta el propio presidente, diferentes de un decreto legislativo, porque el decreto legislativo en el Perú, por ejemplo, o en España, el Real Decreto Legislativo, que es bien similar, requiere de una autorización por parte del Parlamento, ¿no? O sea, el Parlamento puede o debe autorizar, o él decide si autoriza o no, le da las facultades legislativas, la ley autoritativa, ¿no? En los Estados Unidos él emana, o de él emanan estas normas, y suelen darse muchas el primer día del mandato, o los primeros días del mandato. Órdenes ejecutivas en el pasado reciente. Barack Obama, con la Executive Order sobre gobierno abierto, que fue muy inspiradora para el desarrollo y el avance de este tema en otros países, fue un modelo. Si bien es cierto, fue aplicada allí, fue una norma muy vista, ¿no?, muy admirada, ¿no?
y un impulso al gobierno abierto, ¿no? Que era un tema novedoso allá por el año 2009, ¿no? Cuando Trump llega al poder, revierte muchas medidas de Obama, como el Obamacare, a través justamente de estos instrumentos, ¿no? Estos instrumentos, como no podría ser de otra manera, son altamente criticados porque es como que se ven como que el presidente se quiere sustituir o quiere sustituir el poder legislativo, ¿no? Entonces es criticado porque es muy fácil de hacer, simplemente lo hace el presidente. Sin embargo, el Congreso puede emitir legislación para limitar los alcances de esas órdenes ejecutivas, pero de acuerdo a la Constitución americana, cosa que no tenemos nosotros, o norteamericana no tenemos nosotros, es este poder de veto. En el Perú no, el presidente no veta, no puede vetar. De hecho, hoy día se han reunido existencia. Eso no existe en Estados Unidos, porque el presidente puede vetar la ley federal. Entonces, si una ley federal trata de revertir una orden ejecutiva, lo que va a hacer el Poder Ejecutivo es vetar esa ley federal, porque claro, atentan contra lo que él ha hecho. En las órdenes ejecutivas hay todo este ánimo criticado desde el ámbito de la gestión pública, criticado desde el ámbito del análisis político, que es este término que no sé si lo has escuchado anteriormente, el adanismo. El adanismo es este ánimo de los nuevos gobernantes en deshacer todo lo hecho por los anteriores, en deshacer lo anterior. Por ejemplo, Trump con el Obamacare y probablemente alguna de las órdenes ejecutivas de Biden, ¿no? O sea, desmontar lo anterior, ¿no? Y en políticas públicas, pues, a veces se tiene que emplear esta mirada de las políticas, ¿no? Que en realidad hay que dejar lo bueno y lo malo hay que quitarlo, ¿no? Como puede sugerirnos la lógica, ¿no? Muy esta valoración o no de si hay adanismo o no en estas órdenes ejecutivas, pues se tiene registro de que Biden ha emitido ya 17 por lo menos, ¿ya? La primera que tenemos que mencionar es el nombramiento de un coordinador para el COVID, ¿no? El regreso a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El tema de la mascarilla, ¿no? El tema de la mascarilla, el presidente no lo puede imponer, porque estamos hablando también en Estados Unidos, estamos hablando de un gobierno federal. Entonces, eso entiendo yo que lo tendría que ver cada estado. Sin embargo, sí ha dado un executive order sobre la obligación de usar mascarilla en todas las dependencias federales. O sea, en el gobierno todos están obligados, todos los trabajadores del Estado, de la parte federal, están obligados a usar mascarilla. Y además se ha incluido, pero ya no como una orden, sino más como una recomendación, pero como ya te dije, eso podría competir más a los estados, un desafío de 100 días de usar mascarilla para los ciudadanos, ¿no? Y de hecho, mientras Trump empleaba su Twitter para decir que le estaban robando las elecciones sin pruebas y clamar fraude, wear a mask, usa mascarilla constantemente. Entonces, lo que se intenta también es dar más que una orden, porque no se puede, a los ciudadanos, es recomendarles que usen mascarilla, una campaña por parte del Estado. El tema de los Dreamers, que fue revertido. Los Dreamers, es decir, estos jóvenes que fueron de pequeños o a los Estados Unidos y que no tienen, y que son ilegales, podía darse la situación de estudiantes muy destacados de grandes universidades que no tenían papeles y que a la hora de salir de la universidad no podían aspirar a un empleo porque eran indocumentados. Obama hizo todo un plan para poder darle la ciudadanía o para poder darle un camino a la misma a estas personas, a estos jóvenes.
que en castellano quiere decir los soñadores, y ha recuperado ese plan. Trump se lo tumbó y Biden lo ha recuperado, ¿no? Detención de la construcción del muro, la gran promesa incumplida de Trump, ¿no? Que en un programa escuché que se habían construido 400 kilómetros, me parece, ¿no? No había completado la construcción que había dicho a todos sus seguidores contrarios a la inmigración, ¿no? Pues se detiene la construcción del muro, ¿no? Buenas noticias para quienes, digamos, ven a esto del muro como algo cuestionable, ¿no? Prohibición de la discriminación a las personas LGTBI dentro del gobierno federal, ¿no? Y finalmente, este es un tema bien importante, el regreso al Acuerdo de París sobre cambio climático, ¿no? Que fue suscrito en el 2015-2016, ¿no? Cuando llega Trump al poder en 2017, elegido a fines de 2016, llega al poder, pues él, digamos, se sale, ¿no? De ese acuerdo, que ya había sido, entiendo yo, que ya había sido suscrito, ¿no? Entonces, hay, digamos, noticias interesantes con respecto al gobierno de Biden, a este tipo de medidas que me parecen varias de ellas interesantes e importantes que se retomen, ¿no? Mucha más firmeza en la lucha contra el COVID, ¿no? El tema de las mascarillas, pero también en una emergencia climática, yo creo que fue muy negativo que Estados Unidos se retire. Agradecemos su compromiso y diligencia en la presente entrevista e invitamos al público que esté haciendo seguimiento de la presente entrevista también a acompañarnos en futuros proyectos y esperamos contar con su participación activa. Muchas gracias. Quizás quiera decir unas palabras finales. La palabra final, yo tomaría una palabra o una frase que se dijo en la inauguración de Biden, ¿no? Y me parece importante para la reflexión, y es que, y lo voy a decir en inglés, ¿no? Para mantener, digamos, esa musicalidad, ¿no? Con la que fue dicha, ¿no? Never take democracy for granted. Es decir, no tomes por hecho de que la democracia va a estar. La democracia, como se lo he dicho a mis alumnos en las clases, la democracia es algo sumamente delicado, ¿no? Es como un jarrón de porcelana, ¿no? Hay que cuidarlo con mucho celo, porque cualquier pequeño ataque a la misma puede hacer estallar todo por los aires, con las consecuencias humanas e incluso económicas para las personas, ¿no? Entonces, hay que siempre estar vigilantes de cualquier erosión democrática, populismo, ¿no? Fenómeno en suscitar no solamente la preocupación, sino la ocupación a través de la reflexión académica y jurídica que ustedes fomentan. Agradecemos la entrevista, abogada Molina. Muy buen día. Buen día, hasta luego.